las venas. Listo, bueno, entonces, en relación con las venas, ¿qué podemos decir, chicos? Que transportan sangre desoxigenada. Que transportan sangre desoxigenada. ¿Qué más podemos decir? A ver. Que la de los miembros inferiores tienen válvulas. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Que son menos rígidas en comparación a las arterias. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa podemos decir, chicos, de las venas? Los que están al otro lado, ¿qué dicen? Pues que existen venas normales y vénulas que son más pequeñas, ¿no? Venas normales y vénulas. Existen unas venas y unas venas de menor diámetro que se llaman vénulas. Las venas, ¿a dónde llegan? ¿A dónde llegan las venas? El corazón. ¿Cómo? ¿A los arterios? Llegan a los atrios. ¿Listo? Bueno, entonces, recuerden que cuando hablamos del sistema circulatorio y hablamos de venas, estamos hablando de algo que se llama la circulación menor o la circulación pulmonar. ¿Sí lo recuerdan cuando hablábamos de corazón? Que el corazón está dividido en dos mitades, una derecha y una izquierda, y que la derecha pues, va a permitir la circulación de la sangre venosa. Pregunta, ¿la sangre venosa lleva nutrientes? ¿Sí o no? No. ¿No? ¿Seguro? Yo diría que sí. ¿Cómo? Yo diría que sí, pero menor cantidad que la arteria. Vos dirías que sí. ¿Qué dicen por acá? ¿Sí o no? Nafer, ¿lleva o no lleva nutrientes? ¿Ah? ¿Crees que no? ¿No? Belleza, ¿sí o no? No. ¿No? ¿Qué decís antes? ¿Sí lleva nutrientes? Vanessa, ¿lleva o no lleva nutrientes? ¿No lleva? ¿Lleva o no lleva? Sí lleva nutrientes. Y eso se lo he dicho yo varias veces a ustedes. ¿Y por qué lleva nutrientes? Porque recuerden que por allá ustedes vieron el semestre pasado un sistema que se llama el sistema portal hepático. ¿Sí lo recuerdan? Y que la vena portal hepática se forma de dos venas. Una que es la mesentérica superior y otra la linaloesplénica. La mesentérica superior viene de los intestinos. ¿Y en los intestinos qué pasa? Se absorben nutrientes. Entonces va al hígado y el hígado, ¿qué hace? Así como lleva nutrientes, está llevando residuos tóxicos. Entonces lo que hace es que elimina lo que tiene que eliminar y el resto lo sigue circulando. Entonces sí lleva nutrientes. Lo que sí es claro es que su concentración de oxígeno comparado con CO2 es nula. Lleva CO2, por eso se habla, normalmente dicen que la sangre venosa es una sangre desoxigenada y teóricamente sin nutrientes, pero es falso, sí lleva nutrientes. La explicación estaba por eso, ¿vale? Bueno, aquí les comparto esto, chicos, ya lo habían visto, pero pues bueno. Listo. Entonces, cuando hablamos de las venas en comparación a las arterias, recuerden
que ellas tienen una característica más allá de su contextura, de su conformación, es que las venas van de la periferia hacia el centro, a diferencia de las arterias, que las arterias van del centro a la periferia. ¿Listo? Esa es la gran diferencia en cuanto al sentido de la circulación. Si hablamos entonces de la periferia, pues debemos de hablar en esta parte lo que sería la cabeza. Entonces aquí tenemos una de las meninges. ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo se llama? Ahí está, la dura madre. Entonces recuerde que en el encéfalo tenemos 3 meninges. La más externa, la más rígida se llama la dura madre. Hay una intermedia que se llama la aracnoides y una más profunda que se llama la pia madre. Si ustedes recuerdan por allá en su anatomía general, cuando se veía el cráneo por la parte interna, había unos surcos. Si ustedes cogen la calvaria y la veían por su base interna, había unos surcos. Esos surcos corresponden a la impresión que deja la dura madre por el paso de las venas o de los vasos sanguíneos, para ser más específicos. Entonces aquí tenemos, estas son las ramas de las arterias y las venas meningiales, que me las están señalando aquí. Que son las que estamos viendo en la impresión que se da en la dura madre. El encéfalo, si ustedes lo tienen presente, está dividido en 2 hemisferios. Y esa división, hay una fisura, se llama la fisura longitudinal superior. Y por allí pasa un seno. ¿Cómo se llama ese seno? ¿Cómo se llama ese seno que pasa por la parte superior? ¿Cómo se llama ese seno, chicos? Se llama el seno sagital superior. Si tengo un seno sagital superior, ¿qué voy a tener? Un seno sagital inferior. Entonces, ese seno es el espacio donde la dura madre ha creado como un canal para que la sangre de la parte del encéfalo comience a circular hacia la parte posterior. Entonces, por aquí está pasando. Hay una cantidad de venas. Mire, por ejemplo, aquí hablamos de las venas cerebrales superiores, que está por debajo de la aracnoides, o sea que estaría muy cerca ya a la pia madre, que serían estas. Tenemos unas venas que hacen anastomosis en la parte superior, aquí la señala. Una en la parte superior y otra en la parte inferior. Y tenemos la vena cerebral media, una superficial, y las venas cerebrales que van a ser las inferiores. Entonces, esa sangre va a comenzar a circular a través del seno sagital superior. Recuerden que el seno sagital superior termina o se continúa con el seno transverso. Recuerden la fosa posterior de la base interna del cráneo. Allá hay una estructura que se llama la eminencia cruciforme y luego ella se proyecta lateralmente a través del seno transverso. Entonces, la sangre que se va a través del seno transverso se continúa con el seno sigmoideo y va a llegar a un foramen que está en la base interna del cráneo, que es un foramen irregular, que tiene el nombre de una vena. ¿Cuál es? El foramen yugular. Entonces, este seno, míralo aquí, recoge la sangre, se va hacia la parte posterior, continúa o sea, llega a la eminencia cruciforme, se desplaza hacia el seno transverso del lado derecho, se continúa por el seno sigmoideo del lado derecho
y termina en el foramen yugular del lado derecho. O sea que podemos decir que la sangre que viene por la vena yugular interna del lado derecho corresponde a la sangre de la parte superior del encéfalo. Y como tenemos un seno sagital inferior, ese seno sagital hace el mismo proceso, va a llegar a la eminencia cruciforme, sin embargo se orienta a la izquierda. O sea que hace el recorrido, seno transverso izquierdo, seno sigmoideo, ¿termina dónde? ¿En qué foramen? En el foramen yugular izquierdo. O sea que la sangre de la vena yugular interna del lado izquierdo corresponde a toda la circulación de la parte inferior del encéfalo. Y la derecha a la parte superior. Entonces aquí tenemos, mira, el seno sagital superior. Este seno, ya lo vimos, que es el canal que forma la dura madre en relación con la fisura longitudinal, que es la que divide o separa los dos hemisferios. Entonces, mira el seno sagital superior. Se va hacia la parte posterior. Y aquí, la del lado derecho, va a ser la sangre que corresponde a toda la circulación que se está dando en ese sentido. O sea, acá. Y la del lado izquierdo correspondería a la sangre que viene por el seno sagital inferior. Muy bien. Entonces, mira el seno sagital superior. Llega a la eminencia, se desplaza a la derecha y ya sabemos dónde termina. Y el seno sagital inferior va a llegar, se va a ir hacia el lado izquierdo y va a hacer el mismo recorrido en relación con los senos transversos y los senos sigmoideos para llegar respectivamente a un foramen. Foramen yugular derecho, seno sagital superior. Foramen yugular izquierdo, seno sagital inferior. Entonces aquí, esta imagen ustedes ya la conocen. Esta es la base interna del cráneo. Esto corresponde a la fosa posterior. Y entonces mira lo que sucede aquí. Seno sagital superior. Seno transverso. Seno sigmoideo. Sangre hacia el foramen yugular derecho. Vena yugular interna del lado derecho. El seno sagital inferior, el mismo proceso, se va, seno transverso, seno sigmoideo y termina en el foramen yugular del lado izquierdo. Hay otro sistema que se va a ir hacia estos senos que se llaman los senos cavernosos, que van a estar ubicados lateralmente al cuerpo del esfenoides. Y recuerden que en el cuerpo del esfenoides hay un seno paranasal, que es el seno paranasal del hueso esfenoides. Entonces, la sangre que está llegando allí va a ser drenada por la parte anterior. Entonces, alto porcentaje del drenaje venoso de la cabeza está dado por las venas yugulares internas del lado derecho y el lado izquierdo, que corresponde más o menos al 90%.
Y quedaría un 10% que va a ser drenado por una vena que se llama la vena angular, que va a estar en la cara. Entonces ahí tendríamos el 100% del drenaje venoso. Entonces aquí vemos todo el esquema de la circulación de la sangre a partir de los senos sagital superior e inferior. Entonces, ya vamos a ir, recuerden que las venas, yo puedo hablar de venas superficiales o de venas profundas. Entonces, en este caso vamos a ver las venas que me van a drenar la sangre a venas presentes en el cuello. La vena temporal superficial, que es esta, junto con la vena maxilar, que es esta, me van a formar una vena o van a drenar su contenido y van a formar la vena retromandibular. Si es retromandibular, ¿por qué parte o qué estructura de la cara la voy a ubicar? Por la mandíbula. Detrás del meato auditivo, ¿Cómo, perdón? anterior al meato auditivo. Se ubica anterior y va a pasar cerca de la mandíbula. Entonces la retromandibular se va a dividir en dos ramas o dos compartimientos. Una anterior y otra posterior. Entonces, la anterior va a descender anterior al músculo esternocleidomastoideo y se va a llamar la vena yugular externa. La vena facial, que es esta, se une con la rama de la retromandibular, o sea, sería su rama, corrijo, yo les dije, la posterior es la que se continúa anterior al esternocleidomastoideo y forma la yugular externa. Y la anterior es la que se une a la facial y va a llegar a la vena yugular interna. La vena yugular interna, entonces ella desciende y se va a unir o su contenido va a llegar al tronco, perdón, a la vena brachiocefálica, ambas. Y se pueden dar dos cosas, la yugular externa puede desembocar a la yugular interna o puede desembocar a la subclavia, a la vena subclavia, para luego convertirse en vena brachiocefálica. O sea que se pueden dar las dos alternativas. ¿Cómo? Julio, que no veo. Sí, profe, tenía una inquietud. Dale. Es que en la imagen donde estamos hablando de los senos, vi que el seno inferior estaba por encima del hipotálamo. O sea, no sé, en la imagen alcancé a ver eso. Espérate, me devuelvo. ¿En esta? No, profe, era como cuando se estaba explicando sobre el seno superior y el seno inferior. Aquí. Creo que es la otra. Ahí. Estás hablando de esta. Este es el seno sagital inferior. Que lo estamos viendo acá. Espérate, yo quito las flechas porque estas flechas no corresponden a esto. ¿Listo? Entonces, ¿hablas de esta vena? Sí, del seno sagital inferior. Es- No, el seno sagital inferior es este, míralo. Él está por ¿Qué encima pasa? del hipotálamo, ¿cierto? Sí, él está por acá encima.
Ah, ok. Si vos recordás aquí tendríamos el diencéfalo y le estaría por acá arriba. Esto ya corresponde al seno cavernoso. Ok, listo, profe, gracias. ¿No? Vale. Este, sí, este es el del esfenoides. Y arribita, ¿qué tendría? Sí, pero en relación con el esfenoides, ¿qué parte es esta? La silla turca, y más específicamente sería la fosa hipofisiaria, donde está la hipófisis. Ahí está. Entonces, a nivel de la cara, vamos a tener la vena angular, que es esta, que luego su contenido se va a unir con la vena nasal externa. Ella desciende y la vena del labio superior y la vena del labio inferior van a formar la vena facial. Entonces, la vena facial se va a unir a la rama anterior de la retromandibular para llegar a la vena yugular interna. Y aquí vemos que la rama posterior de la retromandibular, que es esta, es la que se continúa y se ubica anterior al esternocleidomastoideo y se va a llamar la vena yugular externa. Aquí hay un plexo que se llama el plexo pterigoideo. Es este que tenemos acá. Perdón. Entonces, lo que les decía ahorita, la división, la rama anterior de la retromandibular, mire la que es esta, se une con la facial y es esta y desembocan en la yugular interna. Y la rama posterior, o la división posterior, sería esta, a la cual desemboca la vena temporal superficial, las venas maxilares y van a formar entonces la vena yugular externa, que sería este pedacito que tenemos acá. En la cara, lo que se llama el triángulo peligroso de la cara. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder aquí? Mira, aquí tenemos la vena facial. Recuerden que acá tenemos la vena nasal externa y aquí tendríamos la vena angular. Entonces, esta vena, cualquier infección que pueda darse o pueda migrar por estos vasos sanguíneos, puede terminar aquí en el seno cavernoso. Y si termina en el seno cavernoso, pues ¿dónde estaríamos ya? ¿En qué parte? O sea, si estamos en el seno cavernoso, ¿estaríamos en la parte interna o estaríamos en la parte externa del cráneo? En la parte interna. Y recuerden que allí tenemos unas membranas, unas meninges, ¿cómo se llaman esas? O sea, tendríamos la dura madre, la aracnoides y la pía madre. O sea que digámoslo, una infección
que se puede dar en esta región puede migrar acá y eso nos podría llevar a una meningitis, por ejemplo. Entonces, por esto se dice que los granitos que dan en la cara, normalmente en la región lateral de la nariz, es algo que no se debería de apretar, porque podría generar algún tipo de infección. Por eso se le llama el triángulo peligroso de la cara. O sea que esa parte es mejor dejarla quietica. Entonces ya dejamos la cabeza y pasamos al cuello. Entonces en el cuello vamos a tener dos venas, una que es superficial y una que es profunda. ¿Cuál sería la superficial? Venas. Estamos hablando de venas. ¿Cuál sería la vena superficial? Sí, pero hay dos. La vena yugular externa. Entonces recuerden que ella la vamos a ubicar sobre el esternocleidomastoideo. Sería la vena superficial. O sea que la vena profunda, ¿cuál sería? La vena yugular interna. Entonces a la vena yugular interna, que es esta vena grande que tenemos acá, a ella, ¿qué va a drenar? Tenemos la vena laringea superior. Tenemos la vena tiroidea superior. La vena laringea inferior. La vena tiroidea inferior. Entonces, la vena yugular interna, esta sería la vena subclavia. El contenido de ambas me va a formar esta vena que se llama la vena brachiocefálica. Entonces tenemos dos venas brachiocefálicas, una al lado derecho y otra al lado izquierdo. Y la unión de las dos brachiocefálicas me forma una vena grande que se llama la vena cava superior. ¿Listo? Ahora vamos a las venas de los miembros superiores. Lo que va a suceder en la derecha es igual a lo que sucede en la izquierda. A nivel de las venas de miembros superiores debemos de hablar de unas venas que son superficiales y de unas venas que son profundas. Las venas profundas normalmente son venas concomitantes y van en pares. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo la arteria radial y hablo del concepto de concomitante, voy a tener venas radiales y van a ser dos, que van a estar lateral y medialmente a la arteria. Si tengo la ulnar, pues voy a tener dos venas ulnares, una lateral y una medial. Y estas son las venas profundas, que se van a formar en el arco palmar. Las venas superficiales se van a formar en el arco dorsal. Y esa es la diferencia entre las profundas y las superficiales. En relación con Profe, el dedo... qué pena, Dime. ¿me podría volver a repetir lo que acabo de decir? Uy, pelado. Lo del arco, Los caballeros no repetimos, chino. porfa, No, profe. mentiras. Las ¿Qué es venas eso? profundas son concomitantes. Entonces, cuando hablamos de concomitantes, es que llevan el nombre de la arteria a la cual van acompañando. Entonces, van en pares. Entonces, tenemos arteria radial, tendríamos dos venas radiales. Arteria ulnar, dos arterias ulnares. Y se van a ubicar medial y lateral, respectivamente, a cada arteria. Y estas se forman en el arco palmar, las profundas.
Si las profundas se forman en el arco palmar, ¿qué pasa con las superficiales? Pues se van a formar en el arco dorsal. ¿Listo? ¿Ahí les queda claro, chicos? Listo, gracias, profe. ¿Listo? Bueno, dale. Entonces, para tener en cuenta, en relación con el dedo pulgar y con el dedo mínimo, en relación con las venas superficiales, vamos a tener por la parte lateral una vena que se llama la cefálica, que es esta, y es esta, es lateral. O sea que siempre que hables de cefálica, pensá en tu dedo pulgar. Ella asciende, pasa por este surco que está formado entre el deltoides y el pectoral, se llama el surco deltopectoral, pasa por allí, recuerden que es superficial, y va a desembocar en la vena axilar. Y la axilar se continúa como subclavia, y subclavia luego se continúa como brachiocefálica, y brachiocefálica como cava, y ya saben para dónde va. Este es el recorrido. La cefálica, entonces, la ubicamos lateralmente. Medialmente, vamos a tener esta vena que se llama la basílica. Que es esta. Que también asciende, como es superficial, va a ubicarse o va a desembocar, perdón, a la vena axilar. Ya tenemos cefálica, pulgar, basílica, dedo mínimo. ¿Hacia dónde desembocan? Vena axilar. En el antebrazo se puede presentar unas venas, perdón, aquí en la fosa cubital, que se le llama la vena mediana del cúbito o la vena mediana del antebrazo, donde es posible encontrar una mediana cefálica y una mediana basílica y una que viene por la cara anterior entre las dos medianas cefálicas y mediana basílica, que sería la mediana del antebrazo. ¿Qué es esto? Y estas venas, como son venas superficiales, son venas que se utilizan mucho para hacer para canular, para poner inyecciones o medicamentos endovenosos. Normalmente se utilizan esas. Ahí donde se toman muestras de sangre, etc. Julio, me corregí si estoy equivocado, vos que tenés más experiencia en eso. Normalmente se arranca desde la periferia, o sea, desde lo más distal, ¿cierto? Que se arranca por las venas del dorso y van ascendiendo si no se pueden canalizar. Sí, uno arranca de lo más distal proximal porque la idea no es agotar todos los recursos. Y ahora que estoy viendo un poquitico más lo de la anatomía, así como más preciso, no me había fijado que era súper delicado el trayecto de la basílica. Imagínate. No, y también el de la cefálica, porque es que a veces se usan catéteres llamados centrales, periféricos, como el Ajá. Cavafix. Y el Cavafix es el catéter para la cefálica, ¿sí? Porque llega hasta un punto de la subclavia, creo. Ujú. Entonces, eso prácticamente podría ir como ser una puerta de entrada casi calatro derecho. Entonces, sí, Sí. bastante riesgo ya que lo veo así como desde esa perspectiva. Por eso, chicos, bueno, normalmente los médicos no hacen ese tipo de procedimientos. O sea, normalmente lo hacen son los auxiliares de enfermería o los enfermeros. Sin embargo, es muy importante que ustedes entiendan eso. Si van a hacer técnicas de venopunción o toma de muestras o algo.
¿Listo? Ahí la anatomía es importante tenerla en cuenta. Entonces aquí vemos, mira cómo es el recorrido que se tiene. Entonces tenemos cefálica, que va a ser lateral, basílica, que va a ser medial. Se puede presentar una mediana cefálica y una mediana basílica. Aquí y acá. En algún congreso que yo asistí, hablaban de que no siempre esto se da. O sea, que esto, normalmente cuando hicieron la descripción, no es que siempre se dé, o sea, no es un patrón que se repita. Puede que esté, puede que no esté, decían ellos. Y tenemos entre los dos, entonces, la mediana del antebrazo. O sea que estos son puntos en los cuales se pueden utilizar como técnicas de venopunción. Estas venas van a hacer todo su recorrido. Entonces, las superficiales que hablamos ahorita sería la cefálica y la basílica como las más grandes, pero sabemos que hay una mediana cefálica, una mediana basílica y una mediana del antebrazo. Cuando hablamos de las profundas, estamos hablando de las concomitantes de las arterias radial y ulnar. Estas ascienden y se van a unir y van a desembocar formando las dos venas braquiales. Entonces, la vena braquial, las dos venas son profundas. Y estas venas van a seguir ascendiendo, se van a continuar como axilar, o sea que al axilar, ¿qué tantas venas les están llegando? Desde la lógica que estamos viendo. Le llegan todas las superficiales y le llegan las profundas. Y ya luego, la axilar se convierte en subclavia, brachiocefálica, brachiocefálica derecha, izquierda, cava, cava superior, atrio derecho. A nivel del tórax, tenemos un sistema que se llama el sistema de las venas ácigos y hemiácigos. Cuando hablamos del sistema ácigos, estamos hablando de aquel sistema que está ubicado a la derecha del esófago y que va a traer la sangre de las intercostales posteriores. La vena ácigos va a desembocar en la vena cava superior. Hacia el lado izquierdo tenemos la vena hemiácigos, que me va a recoger la sangre de las intercostales inferiores y en la parte superior voy a tener la vena hemiácigos accesoria, que me va a recoger la sangre de las intercostales superiores. Sin embargo, la hemiácigos y hemiácigos accesoria van a desembocar a la vena ácigos. Y la vena ácigos ya sabemos a dónde llega. Aquí entonces estamos viendo, esto es una vista lateral de cómo está ubicado el sistema de la vena ácigos. Según lo que hemos estado hablando, sería correcto decir
que la vena ácigos recibe la sangre directa de las intercostales del lado izquierdo? Piénselo por simple lógica de lo que hay allí. Por esa lógica de lateralidad, no más. ¿Qué dicen, chicos? ¿De manera directa la vena ácigos recibe la sangre de las intercostales del lado izquierdo? ¿Sí o no? ¿No? ¿Qué dicen los que están al otro lado? ¿Ah? No. ¿Sí? No. Directamente, no. Por eso les puse directamente. Si la reciben indirecta, ¿a través de qué? De las hemiácigos y hemiácigos accesorias. O sea, de forma indirecta, sí. Directa, no. Una pregunta de quiz. De una. Eso sí. Pregunta de quiz, eso sí toman nota. La pregunta sería, ¿las venas intercostales del lado izquierdo drenan directamente a la vena ácigos? ¿Falso o verdadero? ¿Qué dice Nafer? ¿Drenan directamente a la vena ácigos? ¿Falso o verdadero? Falso. Pero si dijera que drenan indirectamente a la ácigos, sería verdadero. Ya fue pelado. Ah, no. Este man está. Ya estamos haciendo fiesta porque no estabas. ¿Listo? Aquí tenemos las venas torácicas internas que van a drenar la parte superior. O sea, ya van a drenar a la subclavia o directamente a la brachiocefálica. Entonces ahora ya vamos al abdomen. Entonces en el abdomen vamos a hablar de dos sistemas. Hay un sistema que corresponde al sistema portal hepático o la vena portal del hígado y otro sistema que va a tener relación con la vena cava inferior. Entonces, a la vena portal del hígado, que es esta que tenemos aquí, ella se va a formar por dos afluentes. Uno que se llama la vena lienal, que viene del vaso, o vena esplénica, y otra vena que se llama la vena mesentérica superior. Entonces, tenemos estas dos venas que van a, o sea, se van a unir y me forman la vena portal del hígado. A la vena lienal o esplénica le va a llegar una vena que viene por acá. Ella asciende por aquí, que sería la vena mesentérica inferior. Entonces, la vena mesentérica superior, recuerden que ella es concomitante en nombre con qué arteria. Con la arteria mesentérica superior. Y si recuerdan lo que vimos hace 15 días, la mesentérica superior es rama de quién? Más abajito. Más abajito. Del tronco celíaco más abajito. De la aorta abdominal. Entonces, recuerden que la mesentérica superior me va a irrigar yeyuno, ilion,
que son parte del intestino delgado, me va a irrigar la mitad derecha del intestino grueso. Ciego, colon ascendente, flexura cólica y parte del colon transverso. Por ende, la mesentérica inferior como arteria es rama ¿de quién? ¿Es rama de quién la mesentérica inferior? Sí, es concomitante con la vena, pero ¿de quién es rama? O sea, ¿de dónde se desprende la mesentérica inferior? De la aorta abdominal, la arteria. No, la arteria. Acuérdate que estamos haciendo el recorrido. Entonces, ambas arterias, la mesentérica superior e inferior, son ramas de la aorta abdominal. Entonces, la mesentérica inferior, ¿qué me va a irrigar? Lo que queda faltando del intestino grueso. Colon descendente, sigmoideo y una rama que se llama la rectal superior. Y una parte del colon transverso. O sea que entre la mesentérica superior e inferior van a irrigar, desde el punto de vista de arterias, el intestino grueso. Sin embargo, la mesentérica superior solita me irriga el intestino delgado en sus porciones del yeyuno e ilion. Ahora, haz la misma relación, pero desde las venas. Entonces, la vena mesentérica superior, ¿qué drena? Haz la misma relación con la arteria. Parte derecha del intestino grueso y drena yeyuno e ilion. ¿Y qué pasa en el yeyuno y en el ilion? Se absorben nutrientes. ¿Y la mesentérica superior dónde termina? En la portal del hígado. Entonces, vuelve la pregunta que les hice al comienzo. ¿Las venas transportan nutrientes? Sí, porque mira que el sistema te lo está diciendo. ¿Ya estamos de acuerdo en eso? Entonces, aquí Profe, no se te escucha. espera. Listo, ¿sí me escuchan? Entonces, lo que estoy diciendo es que la vena mesentérica superior van a drenar la cólica media, que tiene que ver con el colon transverso, la cólica derecha, que tiene que ver con el colon ascendente, y la iliocólica, que tiene que ver con el ilion y el ciego, que sería parte del intestino grueso. Y aquí tenemos las ileales, que van a drenar la sangre del ilion, y las yeyunales, que van a drenar la sangre del yeyuno. Y ya sabemos a dónde va a terminar. Aquí tenemos una variación de lo que sería la vena portal hepática o portal del hígado. Entonces tenemos lienal o esplénica, mesentérica superior, portal del hígado. A ella, entonces a la lienal le va a drenar la mesentérica inferior. Puede haber otra variante, como la vemos aquí, tenemos lienal, mesentérica superior, y casi que a la confluencia de las dos, entre mesentérica superior y lienal, está llegando la mesentérica inferior, que es una variante. O sea, no drena la lienal, no drena la mesentérica superior, sino que está llegando allí para entre las tres formarla. Y la otra variante es que llega lienal, mesentérica superior, pero a ella le está drenando la mesentérica inferior.
Dímelo. No, son variantes anatómicas. Son variantes que se presentan. Que para los cirujanos, pues es muy importante porque en caso de un procedimiento, pues entender esa variabilidad que puede tener la vena o la arteria, pues le permitiría tomar mejores decisiones. Entonces veamos aquí. Portal del hígado. Aquí tenemos la vena gástrica derecha, que su concomitante en la arteria sería la arteria gástrica derecha, que viene de la parte de la curvatura mayor del estómago. Mesentérica superior, mírala. La lienal, que sería esta acá. Mesentérica inferior. Y esta venita que tenemos acá se llama la gastromental, que va a llegar o va a drenar la sangre de la parte del estómago y del omentro. Y aquí tendríamos la gástrica izquierda, que viene de la curvatura menor. Mira el recorrido que tenemos acá. Ahora, esta vena que vemos aquí se llama la vena cava inferior. Entonces, la vena portal del hígado, como su nombre lo indica, entra al hígado. Cuando entra, allá se van a convertir en venas hepáticas. Y esas venas hepáticas, después de hacer todo su proceso de desintoxicación que hace el hígado, van a drenar a las venas, a la vena cava inferior. O sea, la vena cava se ubica posterior al hígado, no entra al hígado, y las venas hepáticas van a drenar su contenido a ella. Entonces aquí vemos todo el sistema de lo que hemos estado hablando. Mira. Entonces tenemos vena portal hepática, vena lienal, mesentérica inferior, mesentérica superior. Y mira la vena cava. Son dos sistemas diferentes que luego se van a unir, pero en su formación son distintos. Chicos, ¿les parece si hacemos una pausa allí? ¿Sí? Bueno, Bueno, entonces aquí volvemos a ver el mismo esquema en relación con el sistema portal hepático. Entonces, volvemos a repetir. La portal hepática, ¿quién la forma? Mesentérica superior y lienal. ¿Y la mesentérica inferior a dónde llega? Normalmente llega a la lienal, normalmente, pero puede pasar dos variables. ¿Cuáles son? Sí. O que llegue a la mesentérica superior. Entonces aquí vemos, mira que en el vaso, recuerden que él es un órgano hematopoyético
a nivel del feto. Ya cuando estamos ya estamos en una vida no fetal, él lo que hace es que va a secretar un proceso que se llama la bilirrubina. Hay un resultado de un proceso que hace el vaso que se llama la bilirrubina. Entonces la bilirrubina que está siendo secretada por el vaso a través de la lienal va a llegar, eso se llama la bilirrubina indirecta. Entonces hay unas células en el vaso que destruye o hace un proceso de unas células muy puntuales y regresa. Entonces al hígado va a llegar bilirrubina indirecta. Dentro del hígado también hay el mismo tipo de células que hay en el vaso y la secreción, o sea, el proceso que se da y la secreción que resulta de este proceso se llama bilirrubina directa, que esa bilirrubina va a ser secretada a través de la bilis al duodeno. ¿Listo? Entonces, eso es como adicionalmente a la sangre que está pasando aquí, va a ir ese tipo de sustancia. Entonces, cuando entra la vena portal, que sería esta, entonces ella va a llegar y se va a dividir en dos, que van a ser las venas hepáticas derecha e izquierda. Ellas van a ir a unos sinusoides, o sea, unos espacios muy puntuales donde se cumple el proceso fisiológico que tiene el hígado. Y luego, a través de una vena central, la sangre va a fluir hacia la vena hepática izquierda, hepática derecha, y luego ella va a concluir todo su contenido hacia la vena cava inferior. Entonces ya nos vamos al abdomen. En el abdomen, adicionalmente al sistema portal hepático, tenemos otro sistema. ¿Cuál es? ¿Cuál es el otro sistema? El sistema de la vena cava inferior. Entonces la vena cava inferior, ella se va a formar de las siguientes tributarias. Aquí tenemos las dos venas ilíacas comunes que se unen y me forman la vena cava inferior. A la vena cava va a drenar la vena gonadal derecha, van a drenar las venas renales derecha e izquierda, van a drenar a ella en la parte superior las dos venas hepáticas y van a drenar las venas frénicas inferiores. Sin embargo, la vena gonadal izquierda, que recuerde que puede ser testicular u ovárica, va a drenar a la vena renal izquierda. Esto puede explicar en el caso de los hombres la presencia de una condición que se llama varicocele. Recuerden que las venas, cuando se dilata su túnica externa, ¿cómo se llama? Varice. ¿Y cómo se llama a la dilatación de la arteria? Aneurisma. ¿Listo? Entonces, por eso, como los vasos en diámetro, la vena renal en comparación con la cava inferior, ¿cuál tiene mayor diámetro? ¿La cava o la renal? ¿Cuál tiene mayor diámetro? ¿La cava o la renal? La cava. Entonces, la sangre que está drenándose por la gonadal derecha va a llegar a un circuito que va a fluir más rápido en comparación a la renal, que su diámetro es menor. Y eso sería la explicación
de la presencia del varicocele en el testículo izquierdo. Aquí los vasos ilíacos van a ser concomitantes en relación con las arterias, o sea, las venas ilíacas van a ser concomitantes. Entonces recuerde que a nivel de arterias tenemos la aorta abdominal y tendríamos las dos ilíacas comunes, derecha e izquierda. En el caso de las venas tendríamos la vena cava inferior y las dos venas ilíacas. Entonces, las venas ilíacas a su vez se dividen en dos, lo mismo que las arterias. Tenemos la vena ilíaca externa y la vena ilíaca interna, derecha e izquierda respectivamente. La interna va a drenar toda la sangre de los órganos intrapélvicos. ¿Cuáles son los órganos intrapélvicos? Intrapélvicos. ¿Cuáles son los órganos? ¿Cómo? Genitales, pero entonces tenemos, en el caso de las mujeres, útero. Profe, colon, útero. Colon, la parte del recto. Sí. Pero recuerden que la rectal superior es una rama de la mesentérica inferior. Entonces tendríamos las rectales inferiores, que sí serían ramas de la ilíaca. Entonces tendríamos útero en el caso de las mujeres, vejiga, bueno, vejiga en hombres y mujeres. Las testiculares, ¿sí son ramas o no son ramas? Por ejemplo, los vasos testiculares. ¿Serían ramas que estarían drenando a la ilíaca interna? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Qué dicen por acá? Las testiculares subováricas. ¿Sí son ramas o no son ramas? No. No, bien sean arterias, o sea, estamos hablando de los órganos intrapélvicos. No, a pesar de que son órganos intrapélvicos, bueno, los testículos están por fuera, los ovarios sí están dentro de la pelvis, pero ellas no drenan a las venas ilíaca interna. ¿Qué les dije ahorita? ¿A dónde drenan ellas? Las gonadales. En la A renal. la cava inferior, la derecha, y la izquierda a la renal izquierda. Entonces, ojo con eso, ¿no? Ya llevamos como 2 preguntas de quiz allí. Y aquí tenemos las venas rectal inferior y la rectal media que van a drenar a la vena ilíaca interna, que a su vez drena su contenido a la ilíaca externa, se convierte en vena ilíaca común derecha o izquierda, para luego llegar a la vena cava inferior. Ve, profe, qué pena. ¿Puedes repetir lo de la rectal inferior y media, por favor? Lo último que dijiste. Listo. La vena rectal inferior y la vena rectal media, ellas dos van a drenar a la ilíaca interna. Y la ilíaca interna drena su contenido a la ilíaca externa, formando la ilíaca común. En este caso sería la derecha. Y las dos ilíacas comunes drenan a la cava inferior. Gracias, profe. Entonces, aquí tenemos lo que les explicaba ahora. Mira la gonadal del lado derecho
y mira la gonadal del lado izquierdo. Entonces, las del lado izquierdo van a la vena renal izquierda. La del lado derecho van a llegar a la cava inferior. Aquí tenemos ramas de la ilíaca interna, la vena glútea superior y la glútea inferior. Que si ustedes recuerdan, por allá cuando vieron plexo lumbar, se hablaba de unos nervios, glúteo superior y glúteo inferior, que respectivamente inervan glúteo inferior al músculo glúteo máximo y el nervio glúteo superior al glúteo medio y mínimo. Entonces van a tener unas arterias y unas venas que van a ser concomitantes en su nombre. Por eso, cuando ustedes colocan una inyección intramuscular en la región del glúteo, recuerde que nosotros lo dividimos en 4 cuadrantes. Y la inyección se debe colocar en ¿cuál cuadrante? En el cuadrante superior lateral, que puede ser derecho o izquierdo. ¿Por qué se pone aquí? Porque las venas tienen una particularidad que se absorben, por ejemplo, los medicamentos de una forma más rápida. Entonces ahí tenemos un plexo venoso. Entonces por eso se coloca allí, porque está sobre el plexo, se absorbe y viaja mucho más rápido. Por eso hay medicamentos que son sublinguales, porque tenemos un plexo venoso sublingual y también tenemos un plexo venoso rectal. Hay algunos medicamentos como los supositorios que se ponen allí. Y eso pues el efecto es mucho más rápido porque si lo ingerís, imagínate todo el proceso. Va esófago, estómago, duodeno, llega a los intestinos, se absorbe y hígado para hacer todo el proceso. En cambio, si da una vez a las venas, pues se ahorra algo de tiempo. Ve, Julio, una pregunta ahora que hablo de eso. ¿Vos sabes en términos del tiempo cuánto puede ser la velocidad con la que llega un medicamento si se absorbe por un plexo venoso? Pues, profe, la farmacocinética dice que una absorción, por ejemplo, por vía intramuscular puede más o menos tener una acción entre unos 15-30 minutos aproximadamente. También depende del tipo Ajá. de medicamento y la densidad. Sí. Entonces, por ejemplo, hay casos, ¿Y el endovenoso cuánto puede demorar? el novenoso, yo creo que sí puede estar, digamos, más o menos en un pico máximo de unos 30 minutos aproximadamente, porque como tú dices, la absorción por pleso venoso es mucho más rápida, ¿sí? Mientras que si se hace por vía endovenosa, por ejemplo, a nivel de las venas cefálicas o basílicas, y todo el recorrido que hace con la farmacocinética en la parte de absorción, en el metabolismo, la depuración del medicamento. Entonces, eso, digamos que se mueve un poquito más, pero idealmente intramuscular es la vía más rápida. Listo. Pues salvo que no sea una urgencia, ¿no? Ajá. Es de aclarar. Listo. Gracias. Bueno, entonces ahora nos vamos al sistema de venas de miembros inferiores. Entonces aquí tenemos condiciones similares a las de miembros superiores. Entonces, recuerden que miembros superiores hablamos de venas superficiales y de venas profundas. Acá también hablamos de lo mismo, de superficiales y de profundas. Cuando hablamos de venas superficiales, entonces vamos a hablar de una red venosa en el dorso del pie y de una red que va a estar en la planta del pie, muy similar a la mano. La red venosa que se forma en el dorso del pie, vamos a hablar entonces de las venas superficiales, que básicamente van a ser dos. Una, que va por toda la cara medial
del muslo, o sea, pasa por delante del maléolo medial, va por la pierna, sube al muslo y va a drenar su contenido a la vena femoral. Se llama la vena safena magna o vena safena mayor. Entonces, ustedes han escuchado que hay un procedimiento que se llama la safenectomía. Entonces tiene que ver con esta vena. Si tengo una vena safena magna o mayor, por lógica, ¿qué tendría? Una vena safena parva o menor. Si la vena safena magna es medial, por simple lógica de lateralidad, la vena safena parva sería, piénsalo por simple lógica de ubicación. Si la magna es medial, exactamente, sería lateral. O sea que ya tenés la ubicación magna, medial, parva, lateral. La diferencia entre la magna y la parva es que la magna drena su contenido directamente a la vena femoral. Y la vena femoral se continúa como vena ilíaca externa. Y la ilíaca externa, ¿con cuál se une para formar qué vena? Exactamente. Entonces, tengo femoral, que se ubica posterior a un ligamento, que es el ligamento inguinal, que está en un trígono, que se llama el trígono femoral. Y en ese trígono femoral, ¿qué voy a ubicar? ¿Se acuerdan la clase de miembros inferiores? De un paquete. ¿El paquete qué? El paquete van. Entonces, ¿allí qué voy a encontrar? De medial a lateral. Vam. Vena, arteria y nervio. Serían femoral. Eso es lo que voy a encontrar. Entonces, la vena safena me va a drenar directamente a la femoral. Entonces, aquí tenemos, mira la vena safena magna en relación con una arteria que se llama la arteria tibial anterior. La arteria, la tibial, se va a dividir en dos, una anterior y una posterior. La vena safena se va a ubicar medial a esta arteria y por eso hablamos que ella se ubica por delante del maléolo medial y asciende por toda la cara medial de la pierna y del muslo. Entonces, aquí tenemos la red venosa dorsal, de la cual se va a formar medialmente la safena y lateralmente se formaría la safena magna medialmente, lateralmente la safena parva. Entonces, la safena parva, a diferencia de la magna, ella se va a hacer profunda. Entonces, se ubica por la parte posterior. Se hace profunda y se continúa como la vena poplitea. La vena poplitea, entonces, se va a formar de las venas concomitantes, de las tibiales. Entonces tenemos una tibial anterior, una tibial posterior, si son concomitantes, normalmente van a ir en pares, ellas son profundas, ascienden, desembocan junto con la parva en la vena poplitea. Y la vena poplitea
va a atravesar una estructura que se llama el hiato del aductor. ¿Se acuerdan del músculo aductor magno? Por ahí asciende. A ella se le va a unir la femoral profunda para luego formar la femoral. Entonces, si tengo una femoral profunda, voy a tener una femoral superficial. Entonces, la femoral profunda, la superficial y la safena me forman ¿qué? Me forma la vena femoral. Y la vena femoral, entonces, yo la voy a ubicar en el trígono femoral que ya les hablé. Entonces, mira, lo que les decía ahora. Aquí tenemos la vena safena magna, la vena femoral profunda y la superficial, y ellas tres, acá arriba, me forman la vena femoral. Entonces, la vena femoral se ubica posterior al ligamento inguinal. Y voy a tener de medial a lateral vena femoral, arteria femoral y nervio femoral. Y a esto le llamamos el paquete BAM. Que sería vena femoral, arteria femoral y nervio femoral. Profe, si no estoy mal, Dime. creo que Dime. ese paquete van cuando hay fracturas de cadera, ¿sí? Es como el infarto de ortopedia porque cuando hay ese tipo de patologías hay que preservar mucho de que no se vaya a afectar ese paquete. Puede ocasionar muchos Sí, problemas. porque de la... Ajá. Porque desde la arteria femoral sale una que se llama la circunfleja femoral, que es la que va a ir a irrigar el acetábulo. Entonces, si hay una lesión aquí, puede generar esa necrosis en esa región. Y también los cirujanos, bueno, cuando hacen el reemplazo de cadera, pues ellos ya utilizan es una técnica lateral o posterior, donde el riesgo de lesionar es mucho menor, cualquiera de los vasos sanguíneos que hay allí. Aunque normalmente las cirugías de reemplazo de cadera son posteriores o laterales. Pues por hace poquito que vi una presentación. Listo, chicos. Bueno.